Hola, bienvenidos a Un Buen Diálogo. Reiniciamos este ciclo de entrevistas que denominamos Un Buen Diálogo. Notas que también salen por el diario.1. Hoy vamos a entrevistar al vicegobernador de Salta. La presentación de qué cargo ha ocupado y bueno, empezó su carrera como concejal hace ya muchísimo tiempo. También fue intendente de nuestra ciudad. Hoy se desempeña con el cargo de vicegobernador, acompañando al gobernador Juan Manuel Urtubey. Vamos a hablar con él de qué visión tiene de la política nacional, de la situación actual de la política nacional. También vamos a conversar sobre el futuro, vamos a conversar sobre la situación de la política local de la provincia de Salta, qué opinión le surge al gobierno, no solamente la opinión personal de él, sobre la situación de lo que hoy está tan en discusión, que es el tema de las tarifas públicas, la situación económica también del país. Hacemos una breve pausa e iniciamos la entrevista. Bienvenido, vicegobernador, gracias por su visita a Un Buen Diálogo. ¿Qué tal? Un gusto de estar en el programa. Recién lo presentaba, digo que hacer una presentación de todos los cargos que ha venido ocupando en su larga trayectoria política hacia la ciudadanía, creo que los salteños bien conocen su carrera política. Empezó desde muy abajo, desde concejal, fue intendente de la ciudad y bueno, hoy ya hace bastante tiempo como vicegobernador acompañando a Juan Manuel Urtubey. Hoy preguntar de algo que no sea del tema de servicios públicos en política es no hablar de actualidad. La provincia, ¿cuál es la opinión del gobierno de la provincia en cuanto a la situación de la tarifa de los servicios públicos? Sí, la verdad está en una situación compleja en este momento porque la provincia no escapa a la realidad del país. Hoy se está quitando la política de subsidio del transporte y eso va a hacer sin duda que repercuta en los servicios públicos. Cualquier tipo de aumento que ya están aprobados en la Cámara y que son escalonados va a repercutir en el bolsillo, ¿no es cierto? Pero el sistema, que es uno de los mejores sistemas que hay en el país, el sistema de transporte, se puede llegar a caer si esto no se sincera. Entonces es preferible sincerar los servicios y mejorarlos que seguir con una política que lleve a paralizar todo este progreso que se ha tenido durante tanto tiempo. Por eso no se puede hacer un análisis provincial porque no escapamos a la realidad nacional, una realidad nacional bastante compleja. Yo digo que para analizar la provincia debemos analizar la nación, porque estamos dentro de ese contexto y de ese marco, ¿no? Yo fui muy crítico en cuanto a lo personal de la política de subsidio que llevó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Puntualmente en el año 2011, en lo que no se aplicó lo que se denominó sintonía fina, que era el fin del subsidio a la clase alta. Pues se terminaron transfiriendo más dinero en subsidio a las clases altas y sobre todo a las clases altas de Córdoba y Buenos Aires, seamos concretos, ¿no?, que lo que se pagó en asignación universal por hijo, que son datos concretos. Entonces, también hay cierta desconfianza en determinados sectores de la sociedad en cuanto a lo que lleva la quita de subsidio, porque cuando uno se fija en la rentabilidad, las empresas de servicios públicos y no tienen mala rentabilidad, ni en la época de los subsidios de Cristina Fernández de Kirchner, ni en esta época. Es como que, está bien, había que quitar los subsidios, pero ahora ya hay como un cierto exabrupto de parte del gobierno. Sí, yo creo que no están encontrando el camino, yo creo que se nota claramente en el manejo de la economía que hay mucha improvisación y a veces se actúa de manera apresurada. Yo no soy un experto en la materia, pero me encanta aprender y me encanta la experiencia de todos los lugares por donde he pasado en mi vida pública. Me ha hecho ver que cuando las explicaciones son difíciles y no se entiendan es porque el camino no es el correcto. En la economía es clara la explicación, como dice, esto no se puede seguir así porque ya no nos subsidian, entonces alguien tiene que pagar. Claro. Entonces cuando se va el pago al más débil, ahí está el problema. Entonces siempre los ajustes, este es el miedo que tiene hoy la Argentina toda, el ciudadano común.
La palabra FMI para nosotros es una mala palabra. En la Argentina ha sido de esa forma, porque todas esas recetas han traído recesión y han traído problemas al más humilde, al que menos tiene, y después en general a todo, porque cuando no hay crecimiento, cuando los créditos son para pagar deuda, como estamos viendo que puede llegar a ser, por eso es lo que se necesita, llegar a un consenso entre todas las partes, ¿no? Claro, está esa disyuntiva, diríamos, hoy el subsidio lo dejamos de pagar, pero estamos pagando los créditos que se sacan para seguir sosteniendo la política, cierta política de subsidio público, porque queda muy poco y concentrado en las grandes áreas metropolitanas de Buenos Aires y Córdoba, ¿no? El transporte, que es un tema que preocupa, y sobre todo a la clase baja, porque por ahí, por la implementación de tarifa social y en los sectores bajos recursos, algunos no tienen ni siquiera gas, o sea, usan garrafa, tienen la garrafa solidaria, el tema de los servicios públicos no ha impactado tanto en los sectores bajos. Y el tema del transporte es algo que preocupa y preocupa mucho. Ha habido pedidos de informe del tema de Saeta, del por qué el aumento usted mismo lo decía, Saeta es el sistema de transporte que tenemos, es un ejemplo, el funcionamiento que tiene. Y es algo concreto, el sistema es muy bueno, pero también el costo de la tarifa tiene que ser razonable, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Es más, en mis comienzos de todos los lugares que has enumerado por donde pasé en mi trayectoria política, he empezado justamente con la problemática del transporte, ese transporte obsoleto, ese transporte con los vidrios rotos, con los pisos rotos, donde no se escuchaba lo que se hablaba adentro. He hecho campaña arriba de los colectivos para llegar justamente a la Intendencia de Salta, prometiendo todo lo que hoy tiene, que ha costado años en lograr que los estudiantes puedan tener el boleto gratuito, tanto primario, secundario como universitario, después se le agregó a los jubilados. Pero todo eso tiene un costo. Cuando una sociedad está equilibrada en lo económico, cuando hay previsibilidad hacia el futuro, es fácil maniobrar estos temas. Pero como se han llevado políticas y son cambiantes en lo económico, es difícil para un gobierno provincial sostener y mantener este sistema si es que no tiene recursos. Entonces, se puede debatir si los costos son acorde a la realidad que vive Salta, si no superan la media del país, pero si no, esto no es magia, digamos. Claro, el implicarse el costo de vida de cada ciudad difiere de ciudad a otra y de región a otra. Claro. Aquí volvemos a una vieja discusión que nosotros cuando la planteamos del interior hacia Buenos Aires, también la podemos plantear aquí en Salta del interior hacia la capital. ¿Por qué todos los salteños tienen que subvencionar el transporte Claro, esto está capitalino? pasando, es el reclamo que hay en el interior de la provincia. ¿Cómo equilibramos esa carga? Es el desafío. Claro. Para eso se tienen que hacer nuevos estudios, porque también son líneas que no son urbanas, sino interurbanas, Claro. Que pasan en los distintos departamentos, como puede ser Orán, San Martín, Güemes, Rosario de la Frontera, que el otro día estuve reunido y donde planteaban esa disyuntiva, ¿no? Y aquí el área, lo que es área metropolitana, el sistema de transporte está manejado justamente por Saeta, cosa que en el interior, fuera de lo que es el área metropolitana, todavía no pasa. Decíamos que el tema del transporte es un tema sensible porque golpea los bolsillos de los que más lo necesitan. Usted recién me hablaba del tema del interior. Está recorriendo la provincia no solamente como vicegobernador, también lo hace de manera no institucional. Usted ya habló en algún momento de sus deseos de ser candidato a gobernador. Sí, mira, la experiencia que me ha dado la vida política y toda mi trayectoria toda esta acumulación de experiencia también me hizo encontrar un equilibrio. Ya no soy un hombre de autoproclamaciones. Si no hay sustento, si no hay un proyecto elaborado por todos, porque yo veo que en Salta hay mucha materia gris, pero creo que es el momento de cambiar la forma en la política, que han cambiado obviamente por el avance tecnológico que hay, y también abrir caminos y canales de participación nuevos para que toda esa materia gris que hay en
en nuestra provincia participe activamente de distintos proyectos. Uno puede ser el que estamos tocando, cómo hacerlo mejor a un sistema de transporte que ha sido modelo en la Argentina y que ahora empieza a tener una mirada distinta porque hay que ajustarlo a la realidad de hoy y a estos tiempos. Así también en la producción, soy un hombre que veo que esta provincia tiene un potencial bárbaro, pero tiene una falta de competitividad tremenda, que es la lucha permanente que tenemos en el gobierno para el abaratamiento de los fletes. Sí, no hay posibilidad de desarrollo. Y cada vez, el otro día estuve en Ecuador y me decían, usted pertenece al país federal más unitario del mundo, y eso es Argentina. Entonces, hoy más que nunca, que todo se mueve en un triángulo entre la ciudad de Buenos Aires, la Casa Rosada y la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entonces, esa asfixia ocasiona mucho malestar, más cuando no se han acertado en la economía, que uno decía desde la oposición, yo veía, estos son empresarios de economía, deben entender, pero entienden de ganancia más que de una economía que sea bien distribuida para toda la Argentina. Creo que los salteños, esto me da la experiencia de haber recorrido la provincia y de salir a hablar con la gente permanentemente, que lo hago desde mi función, le he dado otra dinámica a la vicegobernación, más que presidir el Senado, que para eso está el presidente provisional del Senado, que lo está haciendo y muy bien. Yo estoy colaborando de otra forma, hablando con los distintos sectores de la comunidad para ver cómo puedo agilizar problemas, para la solución de problemas que tienen con el gobierno, digamos, desde agua del norte, desde el tema de la seguridad, desde el tema del funcionamiento de los ministerios, donde estoy colaborando con todos los ministros y de esa forma estoy más cerca del gobernador, dándole una función más ejecutiva. Un vicegobernador más cerca de la gestión. Exactamente, y, no tanto y a la par de la gente, sintiendo todos los días, en carne propia, el problema del otro. Recién hablábamos del problema de competitividad, ¿no? Van a pasar 12 años de gobierno de Juan Manuel Urtubey, pasaron 12 años el gobierno de Juan Carlos Romero, y ninguno de los dos gobiernos ha logrado algo que para la competitividad de la provincia es fundamental, que es el funcionamiento del Belgrano Cargas. Recuerdo que a inicio del gobierno de Néstor Kirchner, Juan Carlos Romero firmó un convenio para la reactivación de Belgrano Cargas con Néstor Kirchner, estamos hablando del año 2003. Sí, no, y el nuevo gobernador va a firmar otro y tampoco se va a hacer si no somos capaces desde el norte grande, digo, desde el NOA, del NEA, de gestar un proyecto desde acá, porque parece que no nos ven. Parece que la mirada del centralismo hacia el interior de la provincia, que inclusive los perjudica porque los estamos invadiendo, si ellos tendría que haber desarrollo en origen, es mi lucha permanente. Yo me vine, tuvieron un intendente de Colonia Santa Rosa acá, porque no había posibilidad en Orán, en la colonia, de estudiar, de poder crecer y desarrollarse en origen, de poder conseguir trabajo. Y hace lo que se hacen todos los jóvenes, algunos migran para las capitales y otros para el sur, para Buenos Aires, donde están en las villas, llenos de gente del interior de la provincia, buscando una salida, buscando vida. Entonces lo que tenemos que hacer es desarrollar en origen. Usted tuvo una muy buena iniciativa con lo que fue la escuela de oficio, que lo criticaban mucho por el tema de la utilidad. Yo creo que si un chico sale de ahí sabiendo un oficio ya es suficiente para justificar semejante inversión, porque primero que aprende algo que le puede ser realmente útil y algo que el Estado tiene que dejar de subsidiar. Pero obviamente yo creo que quedó, y esto todavía lo hay porque lo veo a diario. ¿Qué necesita un pueblo? Herramienta para defenderse, que es una herramienta fundamental para defenderse, la posibilidad de poder trabajar, de poder educar a sus hijos, cosas tan sencillas como esa. Entonces ha quedado mucha gente excluida del sistema,
del sistema, me refiero a la educación, me refiero al trabajo. Y por ejemplo, esto, cuando iban a pedir trabajo, la gente cuando iba a pedir trabajo al municipio decía que sabe hacer de todo un poco. Entonces, no se puede tomar gente que pase a ser un jubilado a los 25, a los 30 años de edad. Entonces, todo el mundo quiere trabajar y hacerlo con dignidad. Entonces, la Escuela de Arte y Oficio, que era la educación no formal, le pedí al gobernador Urtubey que me ceda esa parte de la educación no formal al municipio, porque el municipio no se dedicaba a esos temas. Y se abrió esta Escuela de Arte y Oficio que tuvo una gran demanda y una gran salida laboral, porque mi placer es caminar por los barrios y encontrar torneros, herreros, peluqueras, que muestran cómo desde la escuela han podido hacer un emprendimiento, una mini pyme o en algunos casos pyme, talleres de moto, que pudieron tener una salida laboral concreta y poder ayudar a su familia, a sus hijos y autoabastecerse. Ese es un muy buen camino, por eso la clave para mí está en la educación. Tenemos miles de problemas, las adicciones, el alcoholismo, la drogadicción, cómo incorporar cada vez mayor cantidad de gente a que encuentre salida. La provincia de Salta, en cuanto a recursos naturales, es una provincia muy rica, o sea que la capacidad productiva de la provincia está, la mano de obra está, la voluntad del Estado para capacitar esa mano de obra está. Desde el Estado, para lograr cerrar el círculo, ¿qué más se puede hacer? Yo creo que muchas cosas se hicieron, ahí voy a hacer un análisis del gobierno de la provincia, claro. En la gestión del gobernador Urtubey. Por ejemplo, se llevó educación secundaria a toda la provincia, que no la había. Se hicieron escuelas de formación profesional, que al cambio vienen a ser las escuelas de oficio. Inclusive hay escuelas móviles en este sentido. Creo que a eso le faltó una gran difusión, que es lo que hablamos permanentemente en el gabinete. Se distribuyeron mejor los recursos hacia los municipios, aunque hoy los municipios están sufriendo falta de fondos, pero no por consecuencia de la provincia, sino por consecuencia de la política nacional. Es tan así que hoy son candidateables los intendentes, suenan intendente o exintendente como futuros candidatos a gobernadores, cuando antes un intendente ni siquiera podía terminar un mandato en algunos casos. Entonces esa es la realidad, ese es un cambio de visión, de política, de federalismo, que habría que aplicarlo a nivel nacional. Entonces nosotros no vamos a cambiar, no se va a dar vuelta la tortilla, no vamos a revertir la historia si no somos capaces de gestar desde el norte un proyecto grande. Hace unos días un diputado del Frente para la Victoria, un diputado oriundo del departamento San Martín, lo ponía a usted en una fórmula con Leavi. ¿Cómo iba yo? Nuevamente. Yo no quise darle él se refirió puntualmente, diríamos, al lugar que iba, pero bueno, yo quería darle un poco más de misterio. Sí. Vienen charlando con distintas posiciones que hay dentro del mismo peronismo, desde el gobierno y desde su espacio. Yo vengo charlando con todo, con absolutamente todo, y estoy en la construcción. Todavía no he lanzado mi candidatura. Siempre manifesté esa posibilidad. Y también siempre manifesté de gestar desde Salta un proyecto nacional que creemos que tenemos la figura que es el gobernador Urtubey. Entonces, todo eso está en elaboración. Ni siquiera el gobernador Urtubey manifestó su intención presidencial, ni yo la de gobernador, pero es una cláusula gatillo eso. Una vez que el gobernador lo diga, porque ahí sí se vería un cambio gigante en nuestra provincia. Si es ahí sí, obviamente podría ser reestructurar absolutamente todo y poder mostrar otro norte, con una visión más federal de la Argentina. Porque si no va a aparecer un gobernador más bueno, más saludador, menos saludador, más malo, más de carácter,
con un plan, con otro plan, pero no va a ser más de lo que ya se hizo en esta provincia. Mi posición en esta provincia tuvimos buenos gobiernos, se respetó la institucionalidad y se mantuvo la paz social. Lo que no quiero que pase es que retrocedamos, que avancemos, pero no que retrocedamos. No que aparezcan las improvisaciones, no que aparezcan las faltas de planes de gobierno, no que aparezca uno que quiera descubrir la pólvora, porque estamos comprobando en la Argentina lo que sucede cuando gente que no se ha preparado para gobernar, gobierna. Recién hablaba del tema de la candidatura, supuesta candidatura de Juan Manuel Urtubey. Yo creo que tiene que ser una consecuencia de la gestión, las candidaturas y de los proyectos. Pero ahí vamos a lo que recién decíamos, de descubrir la pólvora. Mauricio Macri, durante su jefatura de gabinete, subió los impuestos más de 1.500%. Y hoy asume la nación y los baja impuestos. Y la crisis de financiamiento que tiene hoy la nación y que sufren los municipios son la quita de las retenciones de los productos agrícolas, principalmente la soja. Porque la quita de las retenciones fue directamente afectar a los municipios. Obviamente. Yo creo que está demostrado, creo que el gobierno que asume y que conduce el país al frente con Mauricio Macri nunca pensó en la posibilidad de ganar, porque hay una gran improvisación y esos errores se están pagando caro. Yo creo que más allá que de ahora dicen que es un gran político, que maneja bien la política y no la economía, yo creí que iban a manejar bien la economía y mal la política. Pero cuando Clinton le dijo a Bush, la economía estúpida, eso es lo que está pasando. El problema económico duele el bolsillo, no se puede llegar el problema que tiene la familia es que no llega a fin de mes, que hay pérdida de fuente de trabajo. Esa es la realidad. Yo todos los días camino, de acá me voy, son 6, 7 reuniones diarias que tengo en distintos lugares de la ciudad y también visito fábricas, industrias, trabajadores sociales, culturales, deportivos, de gente que está involucrada en el hacer y está en dificultades tremendas para poder lograr poder desarrollarse y crecer y realizarse, porque ve que esto no tiene rumbo, es difícil planificar. A mí me pregunta qué va a hacer para el año, yo digo, si no sabe qué va a pasar en el país dentro de 5 meses, en 3 horas cambia la realidad en el país. Entonces esperemos, ¿qué creo que hay que hacer? Esto, a mí me parece bien, convocar a un diálogo sincero con todas las partes, que es lo que hay que hacer también en Salta, para construir una alternativa nueva, una alternativa distinta, diferente, sin tantas divisiones, porque el que queda afuera acá es el que más sabe. El que está gobernando es el que no sabe, el que queda afuera es un genio. Entonces cuando hay que hacerlo pasar al genio, que se siente y que ponga a elaborar un proyecto, porque si no nos vivimos apuntando con el dedo. Hay que acabar con esa farsa, esa mentira, porque la vi. Esta es mi experiencia en la política. Yo crecí y conozco a todos de todos los partidos, a todos los genios y las mentes brillantes de Salta, que acepten el desafío de la participación y que luchen para cambiar una realidad. Si no, es más de lo mismo. Podemos decir entonces que hay un futuro proyecto de Miguel Issa en la provincia. Sin ninguna duda estoy en la construcción de ese proyecto. Ahora veremos si lo encabezo o no, pero estoy en la construcción todos los días de ese proyecto, porque amo Salta, porque los salteños a mí me eligieron en 9 oportunidades, o sea, tienen derecho conmigo a sacarme, a poner. Yo ya no soy dueño de mí mismo, yo dependo del conjunto, dependo de la gente. Yo me he formado y criado en Salta, estoy hecho a mano por los salteños. Bueno, le agradezco su visita, vicegobernador. Siempre, como usted dice, todo diálogo es interesante, no hay que cerrarse al diálogo. Algo que el gobierno anterior hizo oído sordo y el actual gobierno también venía haciendo oído sordo. El gobierno de la provincia ha llamado hace poco, la última pregunta, a un diálogo institucional en víspera de una futura o posible reforma constitucional.
¿Cuál es la visión institucional que tiene el gobierno? Más que el gobierno ha llamado, la oposición ha pedido. Bien, bien. Y el gobierno ha escuchado. Yo tengo una actitud más provocativa en la vida política. Yo invito a la participación. Claro. Invito a que se animen, ese que me está escuchando, invito a que se anime a participar y que diga que inclusive el que está hablando no sabe, yo voy a cambiar la historia, voy a ayudar, voy a ser protagonista, voy a participar. Esto es, creo que viene una nueva época en la Argentina. Hoy día estoy escuchando y viendo todos los estudios que se hacen, no quieren ni el pasado que se fue, ni el presente que está, quieren una alternativa nueva que no existe. Y bueno, la creemos. Así es la política. O la crean, ¿me entendés? Pero hay que participar. Eso creo. Y con respecto a la reforma, yo estoy de acuerdo porque la hice cuando estaba como intendente, ya había llamado a un diálogo. Sí, sí, y soy partidario de que se haga. Nada más que hay que ver los tiempos, porque hoy a nadie le interesa. No. Hoy la ciudadanía está preocupada en otros temas. En la economía, fundamentalmente. En el día al día, en el transporte, en el gas, en cuánto sale la verdura, en cuánto sale economía, el pan. cómo se llega a fin de mes. En definitiva, diríamos algo que preocupa a la ciudadanía desde siempre, ¿no? Porque la variable de los indicadores sociales no han sido mágicos ni ahora ni antes. Y la gente ve que hacia futuro y va a empezar a exigirle más a la política. Va a empezar a exigirle más porque la democracia ya ha llevado su proceso de maduración. Va a empezar a exigirle más a la política y va a empezar a autoexigirse, porque es necesario de la construcción de ciudadanía. ¿Qué me está pasando a mí? Yo estoy yendo a casa y a gente que tiene emprendimiento, mini pyme, ¿y qué me está pasando? Me está pasando de que la gente dice, yo no participé, pero ahora voy a participar. Y sí. Porque tengo que participar para poder cambiar la realidad. Entonces, ese sentimiento va a mejorar la política. Vicegobernador, muchas gracias por su visita. Gracias. Lo esperamos siempre, tanto aquí en Buen Diálogo como en el diario.1. Bueno, muchísimas gracias. A todos ustedes, muchas gracias.